una connotación peculiar, ¿no? Es por una parte de un reencuentro viejos amigos y compañeros de muchos años. Sobre todo, ¿verdad? Sobre todo bien. Pero por otro lado, un esfuerzo serio, ¿verdad? Pretensiones de sistematicidad, etcétera, para abordar un periodo de la historia nuestra que ha sido poco estudiado y con el cual este evento de hoy de alguna manera hace justicia, porque el proceso de lucha armada en Venezuela de alguna manera, o el estudio del proceso de la lucha armada en Venezuela de alguna manera ha ocultado, borrado, ignorado esta parte que hoy se discute, que se va a llamar la lucha armada en el oriente del país. Empiezo por decir que yo no soy historiador y no he trabajado sistemáticamente el tema, tampoco fui guerrillero, nunca lo fui. Fui un militante de un partido que asumió la lucha armada, y en la medida en que el partido asumió la lucha armada, la asumí yo, desde la condición de militante y luego como dirigente me involucré de alguna manera en ella, y a los efectos de lo bueno o malo, o de lo bueno y malo que haya ocurrido, asumimos la corresponsabilidad. Ese es un poco el punto de partida. ¿Cuál partido, por favor? Bandera Roja. A donde ingresé a militar en el año 73, después de una pasantía de 2 años por la Juventud del MIR, y en donde estuve militando hasta diciembre de 2006. La segunda consideración que quiero hacer tiene que ver con este último comentario a propósito de tu pregunta, porque efectivamente mi historia con Bandera llega hasta diciembre del 76, en marzo del 77, habiendo pasado la página, pero intentando recoger el legado y absolutamente comprometido con la historia que había recorrido. Con otros compañeros inició otro proyecto, otra aventura. 2006, dijiste 77, 2006. Diciembre de 2006, y en marzo de 2007 participo en la Fundación de Vanguardia Popular, que es una decisión de Bandera. Sigo siendo militante, que es lo que me ha caracterizado toda la vida, pero hoy, frente a un tema como este, quiero hablar en nombre propio. En distintos eventos, en distintas circunstancias en las que se convoca a jornadas como esta, o jornadas académicas, o en la medida en que algunas cosas escribo como artículos o como ensayo, tengo por norma escribir siempre en primera persona del plural. No recuerdo haber escrito un documento en primera persona del singular, pero voy a hablar en primera persona del singular, voy a hablar en mi nombre, y las cosas que voy a decir no comprometen en absoluto a ninguno de los compañeros que hoy me acompañan o con quienes hoy hago causa común en Vanguardia Popular. Yo en todo caso sí comprendo que al producirse Fidelinde con Bandera, el esfuerzo de constituir una nueva organización para mí supuso un ejercicio de críticas, de autocrítica, de replanteo, de reafirmación de cosas, de rectificación de otras, de revisión de lo que habíamos hecho y de revisión crítica para que tuviese sentido. Entonces, desde esa perspectiva, algunas cosas expreso o expresaré que pueden ser compartidas colectivamente, otras no. A partir de aquí me siento para guiarme por mi pseudoponencia.
Como se trata de la lucha armada en el oriente de Venezuela, yo el esfuerzo pues, de preparar esta exposición lo he concentrado allí. Sin embargo, la primera premisa está en sintonía con las dos intervenciones anteriores. La primera premisa que tenemos que establecer es que la lucha armada en el oriente del país pues, es parte integrante del proceso de lucha armada en Venezuela. Y su historia, su génesis, no es a partir de los 70, sino que está inserta en todo ese recorrido histórico que ustedes han hecho, que afortunadamente me ahorra palabras y que en todo caso creo es necesario precisar. Creo que hay tres, mi primera tesis, mi primer punto de vista. ¿Por qué surge la lucha armada en Venezuela? Me ubico en este momento en la lucha armada en Venezuela porque digo que la lucha armada en Oriente es parte integrante de eso y es continuidad histórica de ella. Entonces no podemos verla por separado. Creo que como todos los procesos siempre tienen múltiples determinaciones, son múltiples factores los que van a concurrir para producir un hecho, aunque haya elementos detonantes, siempre será la conjunción de muchas consideraciones, de muchos elementos que intervienen. Yo pienso que hay tres que explican el proceso de lucha armada en Venezuela. El primero, sin duda, el 23 de enero del 58. El 23 de enero del 58 tiene la cualidad, primero, de que es una alianza, la que hace posible la alianza cívico-militar, en la cual hay predominio de las ideas de izquierdas. Hay predominio de las ideas de izquierda expresadas en un partido comunista que, al concluir la dictadura, es el partido más grande, más fuerte y más importante del país por encima de la Acción Democrática. Incluso está documentado en algunos estudios historiográficos que se han realizado en términos hasta cuantitativos, que el Partido Comunista era un partido mucho más fuerte que la Acción Democrática, que tenía buena parte de su dirigencia en el exilio, buena parte de su dirigencia en el exilio, y que había sido bastante más golpeado por la represión pérez-liberista que el propio Partido Comunista. Entonces, la presencia del Partido Comunista es muy importante y muy determinante en lo que va a ocurrir después. Pero el propio ADE también es una organización influida de manera importante por la ley de izquierda, empezando porque es una organización socialdemócrata y para aquel momento histórico es socialdemócrata de izquierda, podemos decir, pero se sabe perfectamente, se conoce que el propio Betancourt abrazaba el marxismo, que era el principal dirigente de ese movimiento, y no por casualidad de su decisión van a ser el mismo, de la decisión de Acción Democrática. De manera que el elemento 23 de enero tiene una enorme importancia, tanto por la composición de fuerzas que se configura, como por el hecho de que hay con él esa expresión en sí mismo de un auge, tú lo dijiste en tu intervención, un auge popular y revolucionario, señalaste, ¿no? El que estuvo presente. Ese auge popular y revolucionario se acicata, se amplía aún más después de la derrota de la dictadura. Se abre un periodo de transición, se convoca tempranamente un proceso electoral para dirimir de alguna manera el asunto del control del poder en corto plazo, pero se abre un periodo de discusión alrededor de la transición. Hay un debate de rumbo en relación con la transición que obviamente es un debate de tesis, obviamente es una discusión de orden ideológico, que obviamente es también una confrontación de fuerzas, es confrontación de proyectos, de ideas, de perspectivas históricas de las fuerzas que participan de ese debate. Es en definitiva lucha de clases por el control del poder. La significa, la personifican principalmente la Acción Democrática y el Partido Comunista, pero en menor medida y lógico, no menor beligerancia, sin embargo, participa URD, participa el Partido Comunista, el COPEI y aún otras fuerzas, y no debemos olvidar
una oficialidad joven de las Fuerzas Armadas que está altamente politizada y que está conectada con los partidos que están en esta pugna. Entonces, el fervor revolucionario y popular del 23 de enero es uno de los marcos contextuales del asunto que estamos conversando. El otro, sin duda, a mi manera de entender la cosa, el giro hacia la derecha que toma Acción Democrática, encabezado por Betancourt, un giro hacia la derecha que significa una toma de rumbo, una definición de rumbo claro por parte de Acción Democrática y que va a tener la consecuencia. Va a resultar favorecido electoralmente en el año 59, pero en el año 60 va a sufrir una decisión, y una decisión bastante importante. ¿Qué sentido este giro hacia la derecha? Yo creo que eso tiene dos implicaciones o tres implicaciones. Uno, el pacto de punto fijo, la elección del gobierno del 59 y la deriva que sigue el gobierno del 59 y la constitución del 61. Esos tres elementos creo que el Partido Comunista no es excluido del pacto de punto fijo. ¿Habría habido una década de violencia como la que vivimos? Creo que no, pero no es un hecho casual que el Partido Comunista sea excluido del pacto de punto fijo, porque ha habido un giro en la lucha por el poder. Se ha impuesto una corriente hegemónica, se ha impuesto Acción Democrática gana la elección del año 58, de diciembre del 58, y en abril, apenas 4 meses después, en abril del año 59, ya aplasta la manifestación de los desempleados en Caracas con un salto gravísimo, creo que 4 o 5 muertos, me parece que en tu ponencia Elia lo reseñas, y una docena o más de una docena de heridos. O sea, hay un giro hacia la derecha, hay un giro hacia el desarrollo de un gobierno de corte autoritario, de corte represivo y de corte anticomunista. Hay un propósito claramente anticomunista en el proyecto que hegemoniza Rómulo Betancourt y Acción Democrática, y esa inspiración, esa visión anticomunista es la que va a explicar. Tampoco debemos ser unilaterales en estas cosas, pero va a ser la razón principal por la cual el Partido Comunista es excluido del pacto de punto fijo. El Partido Comunista, que tiene una fuerza social importante y que, a diferencia del MIR, porque su propia tradición teórica e histórica así lo explica, se ha ido construyendo principalmente en los sectores obreros y campesinos. La historia del movimiento sindical venezolano está asociada intrínsecamente a la historia del Partido Comunista. Por lo tanto, el Partido Comunista, sus principales desarrollos están en los centros industriales y en los centros urbanos. Están en el eje centro-occidental, no están hacia el oriente del país, no porque no tuvieran presencia, la tenían, y tenían una presencia importante en el movimiento campesino, donde también se hicieron hegemónicos, donde también lograron hacerse hegemónicos, y en la medida que la tenían una influencia, una presencia, una configuración, sin duda alguna, de carácter nacional, ¿sí? Pero creo que esta compartimentación espacial que vamos a encontrar va encontrando alguna explicación en este proceso en el cual el eje centro-occidental va a tener una presencia mayor del Partido Comunista. Entonces, reseño además de los efectos del auge popular y revolucionario del 23 de enero, señalo también el giro hacia la derecha tomado por el gobierno de Betancourt, pero particularmente la deriva autoritaria, la deriva represiva y la deriva anticomunista, que es en la que no tengo discúlpenme. Ya te lo El desorden, este es mi toque de agua. El
tercer elemento es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana ha entrado victoriosa a La Habana el 1 de enero del año 59. Nosotros estamos aquí en pleno fragor de este proceso. ¿Sí? Este proceso que nosotros estamos describiendo coincide históricamente con el triunfo de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana reparte aires de esperanza en América Latina. Genera una influencia importantísima en América Latina. Distribuye, digo yo, aires de esperanza y de cambio. Despierta importantes simpatías, importantísimas simpatías, incluso al margen de la adscripción ideológica o de la perspectiva estratégica de la gente. Aquel proceso generó importancia y genera influencia también. Además, vamos a decir, no oculta tampoco Fidel y la vanguardia de aquel proceso, incluido Che Guevara, su intención también de influir sobre América Latina, su intención también de extender el proceso revolucionario, de alguna manera de influir su revolución no solamente en el sentido moral o político, sino también en términos concretos, en términos de articulación de fuerza, de impulso de procesos, de apoyo de procesos que pudieran derivar en posibilidades revolucionarias en América Latina, y nosotros las teníamos en aquellas circunstancias. Si no queremos llamar, porque vi que Elia se cuidó de no hacerlo, a aquel periodo del 58, 59, 60, un periodo revolucionario, al menos tenemos que decir que es un periodo de auge popular y revolucionario, en donde está en disputa el problema del poder y donde las fuerzas que han derrotado a la dictadura están, digamos, pugnando por el control de ese poder, pugnando por la hegemonía, porque la hegemonía permitirá ponerle sello a las transformaciones y darle rumbo en qué dirección va ese proceso. Entonces creo que estas tres cosas van a explicar el asunto. Por ejemplo, Roberto, en su exposición queda la sensación de que haber escogido el camino de la lucha armada, de haber instalado los frentes guerrilleros en las zonas rurales y derivado del asunto de la guerra popular prolongada, que es otro capítulo al cual me voy a referir posteriormente, lo ve como el resultado de una limitación, ¿verdad?, que tendría la vanguardia revolucionaria del momento respecto a la valoración del cuadro de condiciones, a la caracterización correcta de la sociedad venezolana que avanzaba por el asunto del desplazamiento demográfico, las poblaciones urbanas, la reducción de la población campesina, todo aquello que es verdad, pero creo que tú, Elia, en tu intervención dijiste algo, hay circunstancias, y la lucha armada no es la nuestra, la de los que explota el año 60, no es solo una decisión, digamos, en primer lugar no es nada fácil, ¿sí? No es nada fácil, y en segundo lugar está cicateada por una serie de elementos. O sea, hay quienes incluso sostienen que el PCB y el MIR fueron a la lucha armada como una política defensiva y porque Betancur los arrinconó y los forzó a esa situación, ¿verdad? Hay ilegalización de los partidos, hay allanamiento y desalojo de dirigencia en los sindicatos, hay crímenes que se cometen, desapariciones, el legado, el historial de represión, y una represión además que tiene claros sentidos estratégicos, está apuntando al movimiento obrero, está apuntando al movimiento campesino, está apuntando al movimiento juvenil y universitario, está apuntando a la vanguardia política. Es una represión política orientada, ¿sí?, de la que se está desarrollando, además de la represión para matar al movimiento popular o las luchas populares, de manera que tiene los dos componentes esa represión, y no se puede ver el paso del momento de
de la apertura democrática que ciertamente se produjo entre el año 50 y 60 no puede verse separado, porque es paradójico, de esta ofensiva anticomunista y aniquiladora de las fuerzas revolucionarias que desarrolla el gobierno de Betancourt como una política de Estado, no como excesos policiales, una política de Estado, una política de terrorismo de Estado orientada por los Estados Unidos. Claramente, orientada por los Estados Unidos, y a la cual ellos se entregaron totalmente. Entonces, creo que ese es un primer elemento. Luego, el segundo momento es el fracaso de esa intentona revolucionaria, porque estos tres elementos que hemos señalado van a implicar, si bien desde el punto de vista defensivo lo que estoy diciendo, también en términos ofensivos la posibilidad de empalmar una coyuntura con la otra y desatar un movimiento insurreccional. Y hubo en el pase a la lucha armada, hubo una orientación en la dirección de encadenar, vamos a decir así, la coyuntura 23 de enero y post-23 de enero con la posibilidad de que este movimiento de ascenso de las fuerzas populares pudiera derivar en una insurrección popular victoriosa, que es lo que se intenta y que es lo que explica el proceso de lucha armada. Ya se ha señalado que ya al menos de la segunda década, del segundo lustro de la década de los 60, ya los signos del agotamiento y de la derrota son visibles, y eso va a desatar una crisis en el sentido que obliga a un replanteo. Vamos a rediscutir el asunto, hay que hacer un viraje táctico, etcétera, etcétera, pero se abre un periodo de discusión que además se hace en circunstancias azarosas, en circunstancias adversas, en circunstancias difíciles. Dijiste que en condiciones de clandestinidad, de persecución, de represión, hasta de desarticulación, tienes que dar un debate, ¿sí? Y tratar de unificar posiciones para ver cuál es el rumbo que vas a seguir. Entonces, un debate complejo que a mi juicio me parece que fue mal planteado, interesante en el sentido de que no era solo un debate sobre táctica, era también un debate sobre estrategia. En estrategia no era solo un debate sobre la vía, era también sobre los objetivos. Se ha dicho en las dos ponencias que este proceso por primera vez planteó desde la fuerza revolucionaria la tesis del socialismo, y me permito hacer una precisión en el sentido de que lo que hay no es un movimiento revolucionario que lucha por el socialismo, sino un movimiento revolucionario que se inscribe dentro de una perspectiva socialista que es bastante diferente, porque las tesis eran, en el caso del Partido Comunista, la liberación nacional. Era la tesis que estaba planteada, la transición, liberación nacional, socialismo. Esto lo digo solamente para señalar que el asunto del debate involucró todos los elementos: la transición del capitalismo al socialismo, la vía para la revolución, el asunto de la acumulación de fuerza, la relación de la táctica con la estrategia, etc. Pero creo que todo eso estaba planteado como discusión, todos esos temas estuvieron envueltos en el debate, y lo que parecía como un debate sobre, digamos, ajustes tácticos o replanteos tácticos, terminó siendo más bien que replanteo era estratégico, como poniendo en discusión los asuntos de la estrategia, sin deslindar qué es lo que vamos a discutir de la estrategia, porque la estrategia también había que discutirla. Si el asunto era la guerra prolongada, la insurrección o la insurrección combinada, la combinación de una otra cosa, etcétera, etcétera. Todo eso forma el contexto en el cual se produce la ruptura, en el caso de Acción Democrática, 1960, que da origen al MIR, y en el caso del MIR, que opta por la pacificación, que va a generar una nueva ruptura. El Partido Comunista se acoge a la política de pacificación, el MIR hace lo propio, y al producirse la ruptura, en el caso del MIR, hay un periodo muy breve en el cual la gente de la comandancia del Frente Antonio José Sucre
y en general la gente vinculada a la Comisión Militar Nacional del MIR por una parte, y por otro lado la gente vinculada a la juventud del MIR, Julio Escalona, Marco Gómez y compañía, exploran la posibilidad de constituir una sola organización. Tú dijiste, Elia, que los debates no fueron ni serenos ni correctamente conducidos en términos de la valoración de las contradicciones, que hubo, entre otras cosas, sectarismo, etcétera. De todo eso hubo para que la deriva llevara a que surgiera OR, que después fue Liga Socialista, que era Bandera. Bandera nace del ala militar del MIR. Tiene fuerte guerrillero y no tiene partido. Pues la primera tarea es construir partido. Creo que ese gran acierto, el primer gran acierto de esa dirección revolucionaria es optar por construir un partido y asignarle al partido el rol que le corresponde. El partido es el ente dirigente y es la vanguardia del proceso, no las organizaciones militares. Cualquiera que sea su naturaleza, no son las organizaciones militares las que deben regir la dirección del proceso. Creo que ese es su acierto. Entiendo que todas estas circunstancias prolongan este proceso de lucha armada, que eso está asentado en el oriente del país, porque es el escenario del frente Antonio José de Sucre, y como nuevamente las circunstancias a veces determinan cosas, en el año 76 se produce una ruptura en Bandera, en el cuarto pleno de cuadro que se realiza precisamente en la zona guerrillera, en el Turiquequide, se realiza el cuarto pleno de cuadro, y el resultado de eso es una decisión en la cual el frente Antonio José de Sucre, con un sector del partido, se separa y Bandera queda estructurado como partido, pero sin organización militar. Este elemento va a tener también una incidencia, porque ya para Bandera es un reto tener que reconstruir su organización militar y tener que demostrar que en el debate realizado con el sector disidente no estaba en discusión la perspectiva estratégica, sino los asuntos de la táctica, los asuntos de la transición, la propia idea del partido, etc. Entonces creo que eso explica el esfuerzo que se hace después que has perdido el Frente Antonio José de Sucre de constituir el Frente Américo Silva en el año 77. Yo creo que toda la etapa hasta el año 70 se explica por estas razones. A partir de ahí me anoto con Roberto en que yo creo que el proceso que se planteó obligaba no solamente a ajuste táctico, sino a una reconsideración de orden estratégico. La tesis de la maoísta o las tesis chinas que influyeron determinantemente para que esto se mantuviera, que estaban asociadas a la idea de la guerra popular prolongada, que para mí es un traslado mecánico a la realidad venezolana, la idea de la transición y el asunto del gobierno democrático popular. Hay una clara influencia de las ideas y de la experiencia china que van a animar las decisiones que toma Bandera, y yo creo que hay una deriva de errores que va a llegar a mi juicio al más importante de ellos, es la táctica que Bandera Roja decide en el año 80. Se realiza el primer pleno del Comité Central electo, se realiza una discusión, se hace una caracterización de la situación del país, se preludia, se anuncia que vamos hacia una crisis general del capitalismo de escala mundial y venezolana, que esa crisis va a configurar situaciones importantes de lucha de clase y posibilidades ciertas a las fuerzas revolucionarias, y Bandera Roja, que tenía en ese tiempo el periódico Que Hacer, que tenía los comités de lucha populares, que tenía expresiones organizativas en distintos sectores, decide una táctica de ofensiva política. Esa táctica de ofensiva política que está asociada a una intención revolucionaria, porque se está visualizando tendencialmente que vamos hacia una crisis revolucionaria. Son resoluciones o acuerdos, o la perspectiva del pleno al que me estoy refiriendo, de 1980, que formula esa táctica.